Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense para una inmersión profunda en la historia de Pedro Alonso López, conocido como el Monstruo de los Andes, un asesino en serie colombiano que confesó haber matado a más de 300 niñas. Lo inquietante es que las autoridades solo han podido confirmar 110 de esos casos, y su paradero actual, bueno, sigue siendo un misterio. Utilizando un artículo de Wikipedia como punto de partida, vamos a explorar su vida, sus crímenes y la inquietante ambigüedad que rodea su destino. Lo fascinante de este caso es que, bueno, nos obliga a enfrentarnos a realidades incómodas sobre la naturaleza humana, ¿no? Cómo se forma un monstruo, qué papel juegan los traumas de la infancia, la violencia sistémica y la falta de oportunidades en la creación de un depredador como López. Empecemos por su infancia. Nació en Colombia durante la violencia, una década de intensa guerra civil marcada por la brutalidad y el caos. Imaginen crecer en un ambiente así. Y no solo eso, su entorno familiar era profundamente disfuncional. Su madre era prostituta y él era uno de 13 hijos. Fue expulsado de casa a los 9 años por comportamiento inapropiado con su hermana menor. Es difícil imaginar el impacto de presenciar las interacciones de su madre con los clientes a tan temprana edad. Y la cosa no termina ahí. A los 12 años, fue adoptado por una familia americana, pero escapó después de ser abusado sexualmente por un profesor. Aquí surge una pregunta crucial. Esta repetida victimización contribuyó a una percepción distorsionada de poder. Llegó a creer que la violencia era la única forma de recuperar el control. Y luego, en 1969, a los 21 años, mientras estaba en prisión por robo, fue brutalmente agredido por 4 reclusos. Su venganza. Los mató. Lo escalofriante es que solo le añadieron 2 años a su condena. Esta experiencia pudo haber consolidado una visión del mundo donde la violencia extrema no tenía consecuencias reales, una especie de impunidad. Es un patrón que lamentablemente se repite en la historia de muchos asesinos en serie. Un ciclo de abuso y violencia que parece intensificarse con cada experiencia traumática. Es importante recordar que, aunque esto no justifica sus acciones, comprender estas influencias formativas es esencial para descifrar el rompecabezas de su psique. Y esto nos lleva a su reinado de terror a través de los Andes. Tras su liberación viajó extensamente por Perú, donde sus crímenes adoptaron un patrón terriblemente específico. Confesó haber matado al menos a 100 niñas, en su mayoría indígenas, aprovechándose de su vulnerabilidad y de la dificultad para investigar estos crímenes en comunidades marginadas. Un detalle que me impactó fue su confesión de que buscaba niñas con los ojos más inocentes, atacándolas a plena luz del día. ¿Qué nos dice esto sobre su perfil psicológico? Es una muestra de la naturaleza calculada de sus crímenes. Elegía específicamente víctimas que percibía como menos propensas a sospechar o resistir. Esto nos habla de una necesidad de control y poder, un deseo de dominar a sus víctimas por completo. Las autoridades se enfrentaron a una batalla cuesta arriba. La lejanía de las zonas donde cometía sus crímenes y la marginación de las comunidades indígenas dificultaron enormemente las investigaciones. Esto nos habla de las desigualdades sistémicas que a menudo dejan a ciertas poblaciones más vulnerables a depredadores como López, una realidad trágica que debemos afrontar. Su reinado de terror finalmente terminó en Ecuador, pero no de la manera que se podría esperar. Fue capturado intentando secuestrar a una niña en Ambato. Imaginen la valentía de la madre de la niña y del presidente del mercado que intervinieron. Su rápida acción impidió que se cobrara otra víctima. Pero aquí hay otra capa de complejidad inquietante. Al ser capturado, López inicialmente fingió inestabilidad mental para evadir el interrogatorio. Es una táctica común entre los criminales que buscan eludir su responsabilidad. Afortunadamente, las autoridades vieron a través de la fachada. Decidieron traer a un sacerdote que conocía a López de su anterior estancia en prisión. Esta estrategia resultó ser increíblemente efectiva. López no solo confesó sus crímenes, sino que reveló detalles escalofriantes sobre sus motivaciones. Describió la sensación de placer que le producía estrangular a sus víctimas mientras las miraba a los ojos, buscando una sensación de poder absoluto en sus últimos momentos. Un nivel de crueldad difícil de comprender. Y ahora entramos en el capítulo más inquietante de esta historia. La incertidumbre en torno al destino de López. Pasó 16 años en prisión en Ecuador antes de ser extraditado a Colombia. A su regreso fue internado en un hospital psiquiátrico, pero en 1998 fue declarado cuerdo y puesto en libertad. ¿Pueden creerlo? El hombre que confesó haber asesinado a más de 300 niñas fue considerado apto para reintegrarse a la sociedad. Plantea serias dudas sobre la capacidad de evaluar con precisión el estado mental y el potencial de reincidencia en individuos como López. Es simplemente inconcebible que alguien con semejante historial de violencia sea declarado cuerdo y puesto en libertad. ¿Cómo es posible que el sistema falle de una manera tan catastrófica? Bueno, la decisión de liberarlo sigue siendo un tema de debate y controversia.
Algunos argumentan que las evaluaciones psiquiátricas no siempre son infalibles y que es posible que López haya engañado a los profesionales para obtener su libertad. Y para añadir aún más misterio a esta historia, López desapareció en 1999 sin dejar rastro. Fue víctima de una venganza por parte de las familias de sus víctimas. O sigue ahí fuera acechando en las sombras listo para volver a atacar. La falta de respuesta solo aumenta la sensación de inquietud. Es un recordatorio de que algunos monstruos pueden eludir la justicia para siempre. Pensar que podría estar aún ahí fuera cometiendo atrocidades es aterrador. Este caso nos obliga a reflexionar sobre la eficacia de nuestros sistemas judiciales y de salud mental a la hora de tratar con criminales violentos. ¿Qué medidas de seguridad fallaron? ¿Qué podemos aprender de este caso para evitar que se repita? Son preguntas difíciles pero necesarias. Y nos llevan al eterno debate sobre la naturaleza versus la crianza. ¿Nacen individuos como López con una predisposición a la violencia? ¿O son las circunstancias de su vida las que los convierten en monstruos? En el caso de López, la evidencia apunta a una combinación letal de ambos factores. Nació en un entorno de extrema pobreza y violencia, fue testigo de la prostitución de su madre y sufrió abusos sexuales repetidos. Estos traumas sin duda dejaron profundas cicatrices psicológicas. Es difícil imaginar el impacto de vivir experiencias tan terribles a tan temprana edad. Su infancia parece una fábrica de oscuridad y dolor. Y luego, como ya mencionamos, sus experiencias en prisión probablemente reforzaron su creencia en la violencia como solución a sus problemas, como una forma de ejercer control en un mundo caótico y hostil. Un círculo vicioso realmente trágico. Y aunque es fácil caer en la desesperanza, creo que es importante destacar que en esta historia también hay destellos de luz, ejemplos de resistencia y valentía. Tienes razón. Pensemos en las madres que denunciaron la desaparición de sus hijas, en los investigadores que trabajaron incansablemente en el caso, en la comunidad de Ambato que se unió para evitar que López secuestrara a otra niña. Su valentía y determinación evitaron que el número de víctimas fuera aún mayor. Son un ejemplo del poder de la acción colectiva y de la importancia de luchar contra la injusticia incluso cuando parece una batalla perdida. La historia de Pedro Alonso López nos recuerda que el mal existe, pero también la valentía, la compasión y la búsqueda incesante de justicia. Y quizá la lección más importante es que, por horrible que sea su historia, puede servir como catalizador para el cambio. Puede inspirarnos a ser más compasivos, más conscientes de la realidad que nos rodea y más comprometidos con la creación de un mundo donde este tipo de errores queden relegados al pasado. Exacto. La historia de López nos debe llevar a reflexionar sobre cómo podemos, como sociedad, abordar los problemas sistémicos que contribuyen a la violencia y el abuso. Hablamos de la pobreza, la falta de educación, la marginación social, factores que crean un caldo de cultivo para la explotación y la desesperación. No podemos ignorar estos problemas si realmente queremos prevenir futuras tragedias. Y también es fundamental destacar la importancia de la salud mental. ¿Qué habría pasado si López hubiera recibido atención psicológica adecuada después de sus traumas infantiles? Es una pregunta inquietante, pero que merece ser formulada. Subraya la necesidad de invertir en recursos de salud mental, especialmente para aquellos que han sufrido abusos o traumas. La historia de Pedro Alonso López es una tragedia que nos recuerda que la maldad puede surgir en los lugares más inesperados, a menudo alimentada por una compleja interacción de factores individuales y sociales. Pero también es un testimonio del poder de la resiliencia humana, del coraje de quienes luchan por la justicia y de la importancia de no perder nunca la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Después de esta inmersión en la oscuridad, ¿qué podemos extraer de la historia de Pedro Alonso López? ¿Por qué debería importarnos este caso más allá del horror que genera? Pues porque la historia de López no es solo una crónica de crímenes, es un reflejo de nosotros mismos, de las sociedades que construimos y de las sombras que se esconden en ellas. Nos obliga a cuestionarnos cómo prevenimos que se repitan estas tragedias. Exacto. Es fácil tachar a López de monstruo de aberración, pero eso sería simplificar demasiado las cosas. Su historia nos obliga a hacer preguntas incómodas sobre nuestra responsabilidad como sociedad. Preguntas como ¿qué estamos haciendo para proteger a los más vulnerables? ¿Cómo abordamos la pobreza, la falta de educación y la marginación que pueden convertir a las personas en presas fáciles para depredadores como López? Y no podemos olvidar la importancia de la salud mental. Si López hubiera recibido atención psicológica adecuada tras sus traumas infantiles, podría haberse evitado esta tragedia. Es imposible saberlo con certeza, pero la pregunta nos invita a reflexionar sobre la necesidad de invertir en salud mental. Su caso también nos recuerda que no podemos bajar la guardia. La maldad puede ocultarse en los lugares más inesperados y adoptar muchas formas. Debemos estar atentos a las señales de abuso, violencia y negligencia y actuar con determinación para proteger a los que están en riesgo.
Al final, la historia de Pedro Alonso López es una lección brutal sobre la complejidad de la naturaleza humana, sobre el impacto duradero del trauma y sobre la importancia de luchar por la justicia incluso cuando parece una batalla perdida. Y aunque su destino sigue siendo un misterio, el legado de sus crímenes nos persigue, recordándonos que la lucha por un mundo más justo y compasivo es una tarea constante que exige la participación de todos. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la oscuridad. Esperamos que a pesar del horror, este caso nos impulse a reflexionar y actuar para construir un mundo donde historias como la de Pedro Alonso López sean solo un recuerdo de un pasado que no queremos repetir.